¿Cómo es que un imperio tan grande, tan poderoso y tan invencible, colapsó? Imagina un imperio que dominaba todo el mundo conocido, que controlaba desde las arenas del desierto hasta las ciudades más avanzadas de Europa. ¿Qué pasó? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la historia, la caída de Roma. Y te prometo, no fue tan simple como te lo contaron en la escuela. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Para entender cómo cayó Roma, primero tenemos que hablar de lo grande que fue. En su apogeo, el Imperio Romano era, sin exagerar, la mayor superpotencia que el mundo había visto hasta ese momento. Imagina esto, un imperio que abarcaba desde Inglaterra hasta el norte de África, y desde la península ibérica hasta las tierras de Mesopotamia. Literalmente medio mundo. Roma tenía de todo, ejércitos invencibles, una economía floreciente y avances tecnológicos que aún hoy nos asombran. ¿Sabías que ellos construyeron caminos que aún existen? Y no solo eso, dominaron el Mediterráneo con sus flotas, y tenían una red comercial tan grande que las especias y productos exóticos de Asia llegaban hasta las mesas de los más ricos. Pero, todo ese poder no vino de la nada. Fue el resultado de siglos de conquistas, guerras brutales y una administración que no dejó nada al azar. Roma era la ciudad donde todo el mundo quería estar, el corazón de un imperio que parecía eterno. Ahora, te preguntarás, ¿cómo algo tan grande empezó a tambalearse? Bueno, la verdad es que no fue de la noche a la mañana. El colapso de Roma fue como un castillo de naipes, se fue cayendo poco a poco. Y las primeras grietas empezaron a aparecer desde adentro. Uno de los problemas más grandes que enfrentó Roma fue su tamaño. El imperio era tan vasto que se volvió difícil de controlar. Gobernar territorios tan alejados como Britania y Egipto requería una logística brutal. Imagina intentar controlar tierras a miles de kilómetros sin teléfonos, internet o aviones. Cada región tenía sus propios problemas, y el gobierno central de Roma empezó a perder el control. Luego, tenemos las luchas internas. En lugar de unirse, los líderes romanos empezaron a pelear entre ellos por el poder. Hubo emperadores que solo gobernaron por meses antes de ser asesinados o depuestos. Esto creó una inestabilidad política tremenda. Mientras los gobernantes jugaban al "quién manda más", el imperio iba cayendo a pedazos. Por si fuera poco, la economía también empezó a fallar. Las guerras constantes y la presión de mantener un ejército tan grande costaba una fortuna. Los impuestos subieron y la moneda romana se devaluó tanto que el dinero ya no valía casi nada. Esto provocó una crisis económica en la que el comercio, que antes había sido el alma del imperio, se vino abajo. Si los problemas internos no eran suficientes, Roma también tenía que lidiar con enemigos externos, y fue aquí donde las cosas realmente empezaron a complicarse. En los siglos III y IV, los territorios fronterizos del imperio comenzaron a ser asediados por tribus que los romanos llamaban bárbaros. Pero no te dejes engañar por esa palabra, estas tribus no eran hordas desorganizadas. Eran pueblos con estructuras sociales bien establecidas, como los godos, los vándalos y los hunos, que sabían aprovechar las debilidades de Roma. Los godos, por ejemplo, llegaron a un acuerdo con Roma para asentarse dentro de las fronteras del imperio, pero el trato no salió como esperaban. El trato era injusto, y los godos, desesperados y hambrientos, se rebelaron. En el 378, tuvo lugar la batalla de Adrianópolis, una de las más catastróficas para Roma, donde el emperador Valente fue derrotado y asesinado por los godos. Fue un punto de inflexión. Roma ya no era tan invencible como parecía. Alarico, el líder de los visigodos, aprovechó esta fragilidad. En el año 410, logró lo impensable, lideró a sus tropas hasta las puertas de Roma y la saquearon. Imagina el impacto de esto en la mente de la gente de la época. Roma, la ciudad eterna, el centro del poder, fue devastada por un ejército bárbaro. Los saqueos no solo destrozaron la ciudad físicamente, también destruyeron la moral del imperio.
pero esto no terminó ahí. En el año 455, otra tribu, los vándalos, llegaron hasta Roma. Esta vez el saqueo fue aún más devastador. Y no solo era la destrucción material, las invasiones bárbaras desgastaban las defensas del imperio y debilitaban la cohesión interna de sus ciudadanos. Roma ya no era el bastión impenetrable que había sido durante siglos. Y luego estaban los hunos. Liderados por Atila, los hunos eran conocidos por su brutalidad y velocidad en la guerra. Avanzaban por Europa como una tormenta, saqueando y destruyendo a su paso. A pesar de que Roma logró resistir algunos ataques de los hunos, el daño ya estaba hecho. Las fronteras del imperio se hacían cada vez más vulnerables y los ciudadanos perdían la fe en el poder de su gobierno para protegerlos. Con los problemas internos y las invasiones externas debilitando constantemente al imperio, el golpe final no tardaría en llegar. En el año 476, el último emperador de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder germánico. Esta fue la gota que derramó el vaso. Después de más de 1000 años de dominio, el Imperio Romano de Occidente, oficialmente, dejó de existir. Es importante entender que no fue un colapso repentino. Roma no cayó de un día para otro. Fue un proceso largo y doloroso que duró varios siglos. Durante ese tiempo, las instituciones romanas se desmoronaron, las ciudades se vaciaron, y lo que alguna vez fue una red de comercio vibrante, se convirtió en un sistema fragmentado y caótico. Después de la caída de Roma, lo que quedó fue una Europa sumida en lo que conocemos como la Edad Media. Sin embargo, no todo lo que Roma construyó desapareció con ella. Su legado sobrevivió de muchas maneras. Las leyes romanas se convirtieron en la base de muchos sistemas legales europeos, su arquitectura inspiró siglos de construcción, y el latín, la lengua de Roma, siguió siendo la base de varios idiomas modernos. Además, no podemos olvidar que, mientras el Imperio Romano de Occidente colapsaba, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo por casi 1000 años más. Bizancio heredó gran parte de la cultura y los logros romanos, y su caída en 1453 marcó el verdadero final de la civilización romana. Entonces, ¿qué podemos aprender de la caída de Roma? Para empezar, nos muestra cómo incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir a sus propios errores. Roma fue destruida tanto por enemigos externos como por su propia corrupción interna, las luchas por el poder, y la incapacidad de adaptarse a un mundo cambiante. Hoy en día, muchos ven paralelismos entre la caída de Roma y los desafíos que enfrentan las grandes potencias actuales. Los problemas internos, la división política y las amenazas externas son factores que, si no se manejan correctamente, pueden llevar a la caída de cualquier nación o imperio, sin importar cuán poderoso sea. Pero quizás lo más importante es recordar que Roma, a pesar de su caída, sigue presente en nuestras vidas. Desde nuestras leyes hasta nuestras ciudades, Roma dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y aunque su imperio ya no existe, su legado sigue vivo, recordándonos siempre que la historia tiene mucho que enseñarnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la caída del Imperio Romano.